Vamos con nuestra primera información porque Petróleos Mexicanos la denomina mancha oscura. Medios locales lo señalan como un derrame de probablemente hidrocarburo y los habitantes de la zona están preocupadas por la contaminación. De lo que hay seguridad es que en el río Pánuco hay presencia de una mancha de aceite que se reportó desde el pasado 10 de junio y hasta ayer Pemex aún no tenía muy claro de qué trataba la mancha negra, a qué se debía. Vamos con el contexto. Desde la semana pasada, medios locales de Tampico informaron que pescadores de Ciudad Madero, de la colonia La Barra, reportaron la presencia de la sustancia aceitosa en el margen izquierdo del río Pánuco. Medios locales informaron que la sustancia era muy probablemente procedente de la refinería Francisco y Madero. 3 días después, se reportó otro presunto derrame de hidrocarburo a 1 kilómetro del primer avistamiento del material aceitoso. Las organizaciones ambientalistas, que por lo general son las primeras que salen a inspeccionar, a analizar, a ver qué está pasando, pero también los pobladores de la zona, sobre todo los pescadores, pues han señalado la falta de información oficial y el silencio de la gerencia de la refinería Francisco y Madero de Pemex. Por un lado, fuentes no oficiales de la primera zona naval de la Secretaría de Marina atribuyeron la contingencia a una falla en el sistema de almacenamiento de una embarcación, pero por otro, ambientalistas sostienen que podría existir problemas operativos dentro de las instalaciones de la propia refinería, particularmente en las pozas API encargadas del manejo de residuos aceitosos. A pesar de la magnitud del incidente reportado por, sobre todo los pescadores que son quienes trabajan en el río, hasta el momento, hasta hace unos días, la gerencia de la refinería Madero, tardó en informar públicamente sobre acciones de contención, evaluaciones de daño o programas de apoyo para los sectores afectados, lo que eso hizo que se incrementaran las críticas por la opacidad con la que se maneja la información relacionada con los incidentes ambientales en la zona. Ayer Pemex afirmó a través de un comunicado que mantiene un amplio operativo de supervisión técnica y ambiental en las zonas colindantes al río Pánuco, que estaba reforzando sus mecanismos de control y seguimiento en las regiones de más relevancia para la actividad energética del país. Y que con su estrategia buscaba identificar con precisión el origen de esta coloración oscura detectada en cuerpos de agua cercanos a las instalaciones vinculadas a la operación de la refinería Madero y otros activos estratégicos. Pero esto fue ayer. Todavía no detectan de dónde viene esta mancha oscura y estoy hablando de que esto empezó a reportarse desde el miércoles pasado. Ahora, dentro de las actividades implementadas por Pemex destacan la recolección de muestras en diferentes profundidades dentro del canal de Varadero, también en la continuidad de inspección en sistemas de drenaje pluvial que desembocan a los canales de Varadero y 7 y medio. Y estas revisiones abarcan tanto instalaciones internas como infraestructura ubicada en vialidades externas que podrían aportar información relevante para la investigación técnica en curso. Ahora, veamos esta situación desde un panorama más amplio. En México existe un subregistro en los derrames de hidrocarburos de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam y Data Crítica, que cruzaron datos de información oficial sobre derrames petroleros en el Golfo de México con datos provenientes de imágenes satelitales recabadas por científicos y evidencia recopilada por comunidades pesqueras. Ojo, no estamos dando por sentado que lo que está ocurriendo en el río Pánuco sea un derrame de hidrocarburo, pero sí estamos hablando de que hay un subregistro, que a veces ni siquiera se informan de estos derrames. Ahora, regresemos a este análisis, a la investigación de la que hablaba de Mongabay Latam y Data Cívica. El análisis muestra que la mayor parte de los derrames no se reportan y que en los últimos 6 años y medio especialistas identificaron manchas de crudo en 74 meses.
Pero en 44 de ellos, o sea, el 66%, no existen derrames reportados oficialmente. En ocasiones los eventos reportados también pues, son minimizados. Hace 15 días, por ejemplo, reportamos una mancha aceitosa en la bahía de Manzanillo, Colima. Y Petróleos Mexicanos informó que pues, realizaba inspecciones en la terminal marítima de Manzanillo con el fin de identificar el origen de la mancha aceitosa que se detectó desde el 2 de junio en dichas aguas. Ahora, otro ejemplo, el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México que inició en febrero de este año y que, de acuerdo con cálculos de organismos de defensa de medio ambiente, impactó aproximadamente 930 kilómetros de línea de costa. ¿Se acuerdan cómo empezó esto? En Palacio Nacional, en un principio se rechazó que el derrame hubiera sido responsabilidad de Pemex. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que fue uno de los primeros estados en donde se notó la presencia de hidrocarburo en las costas, Nale minimizó el derrame y atribuyó la contaminación a barcos privados. Incluso negó inicialmente la responsabilidad directa de las instalaciones petroleras de la zona. Mientras los daños socioambientales se extendían, fueron los organismos que advirtieron de primera instancia en torno a la poca transparencia de las autoridades, en específico de Pemex, y que no había una respuesta oportuna ante este desastre. Casi 2 meses y medio después, en conferencia de prensa, las autoridades energéticas del país lo admitieron. Pemex fue responsable de las emanaciones de petróleo registradas cercanas a la zona de las plataformas petroleras de Apcatún. Y retomo estos ejemplos porque esto parece ser una especie de patrón. Son primero las organizaciones de protección al medio ambiente y los pobladores de la zona los que reportan, llegan las autoridades encargadas de vigilar este tipo de accidentes un poco tarde, se tardan en dar respuesta de qué es lo que está pasando, de dónde vienen estas manchas aceitosas, manchas negras, e incluso en algunas ocasiones niegan que sean pues situaciones que tengan que ver con Pemex, y al final, y esto lo digo específicamente solo por el tema del Golfo de México, al final admiten la culpa. Hay que estar pendientes de esto. Ya se está volviendo una constante. Ahora existen, pues los pobladores son los que han estado de primera instancia alertando de esta situación. Pero aquí la pregunta, ¿por qué no son justamente Pemex o los espacios en donde ocurren estas situaciones quienes dicen, está ocurriendo esta situación y lo vamos a atender de inmediato? Porque siempre tienen que pasar varios días antes de que salga pues, una comunicación oficial en este sentido. Hay poca transparencia, hay poca agilidad para responder a este tipo de impactos, de accidentes que impactan no solamente al ambiente en donde ocurren, sino a los pobladores en las zonas donde ocurren. En este caso, por ejemplo, los pescadores. Los pescadores están preocupados, fueron los primeros en reportar y están diciendo, esto nos está impactando también económicamente y en nuestras vidas. ¿Qué ha pasado con los impactos que dejó el derrame en el Golfo de México? ¿Qué pasó con el tema de la bahía de Manzanillo? Parece que entre toda la información que tenemos y a veces tenemos que traer aquí al Daily Energy con temas energéticos, pues se nos pasa. Pero también las autoridades hacen silencio, hacen pues como que pasan la página respecto a estos temas. Y somos nosotros, como ciudadanos, como informadores, quienes tenemos que pues darle seguimiento al tema y así lo vamos a hacer. Es un buen momento para dar seguimiento con qué está pasando en el Golfo de México después de esta contaminación tan grande que se hizo por el derrame del que Pemex sí tuvo responsabilidad.
vamos a darle seguimiento. Te leo en nuestro cajoncito de comentarios, en nuestro chat abierto de esta sesión en vivo de YouTube, para que pues me platiques. Si vives por la zona, estaría increíble que nos cuentes qué piensas acerca de esto, cómo lo estás viviendo, y bueno, pues también qué opines acerca de si crees que esto ya parece un patrón, algo que se repite en los incidentes de, pues sí, temas en cuerpos de agua que tienen que ver con derrames de hidrocarburo. Te leo en los comentarios, ya sabes que también en @petróleo y energía puedes participar.